Muy bien, dice así la bendita palabra del Señor. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás. En medio, las doncellas con panderos. Bendecida Dios en las congregaciones. Al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos para que se complacen, esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí, dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Terrible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Y en ese salmo hemos dejado de leer la primera parte por cuestión del tiempo. Y la primera parte es una descripción de todos los hechos poderosos que Dios ha hecho a favor de su pueblo, de todas las acciones que Él hizo para favorecer a su pueblo. Pero mire, el verso 24 dice: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de Dios, de mi Rey. ¿En dónde? En el santuario. ¿Usted a qué ha venido en esta mañana? De pronto usted ha venido hoy con muchos problemas. De pronto usted ha venido hoy con muchos quebrantos. Usted que nos ve ahí a través de Zoom, de pronto ha venido con peticiones, con expectativas. Pero es un buen tiempo para que miremos lo que Dios ha hecho hacia atrás. Dice el verso 24, ¿vieron qué? Tus caminos. Entonces es como si el pueblo en ese momento hubiera mirado hacia atrás. ¿Y usted por qué no mira hacia atrás? ¿Por qué no mira todo lo que Dios ha hecho por usted, por su vida, por su familia? ¿Por qué no nos detenemos un momento hoy y dejamos esa petición por un instante breve al ladito y decidimos honrar a Dios por lo que ha hecho en su vida? Algunos aquí han experimentado a Dios en medio de la enfermedad y Dios los ha sanado. Algunos aquí han experimentado a Dios en medio de dificultades de pareja y Dios los ha unido. Algunos aquí han experimentado a Dios en tiempos de dolor y Dios ha sanado ese dolor. Algunos aquí han venido en sufrimiento, en angustia, y Dios ha convertido esa angustia en gozo y alegría. ¿Cómo no venir al templo? ¿Cómo no venir ante Dios, amigo? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no estar aquí disfrutando de su presencia, disfrutando de su palabra? Como dice ahí
el verso 24 en su santuario. Para los que están llegando, estamos en el Salmo 68, verso 24. Pero como si fuera poco, también nos está mostrando cómo debe ser ese momento en el santuario. Escúchelo, y dice el verso 25: los cantores iban delante, los músicos detrás. Y nos está mostrando que debe ser un momento de ¿qué? De adoración. Debe ser un momento de alabanza. Debe ser un momento de alegría para bendecir su nombre en razón de todo aquello que ha hecho. ¿Usted viene con esa actitud hoy? ¿Usted viene con esa alegría? Sí, es necesario despojarnos de las cargas que traemos para poder alabar y glorificar a Dios y hacer un pare hoy en esa nuestra necesidad tan grande que tenemos y reconocer que sin Dios no estaríamos aquí, y reconocer todas las grandes cosas que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Sabe cuál es la más grande cosa que Él ha hecho en nuestra vida? Cambiarnos. Creo que lo más difícil, lo más grande que Dios ha hecho es cambiarme, cambiar mi vida. No sé usted qué piensa, cuál ha sido lo más poderoso, pero solo el hecho de haber quebrantado ese ser que yo era hace veintitantos años, no quiero que me calculen la edad, ¿cierto? No, ese ser que, y yo miro para atrás, ya no soy el que fui. Y Dios realmente me ha cambiado. Y puedo decir que soy una persona mejor, un creyente mejor, un seguidor de Cristo mejor, en razón de ese cambio en mi vida. Versículo 26 dice que bendecid a Dios que en las congregaciones, al Señor vosotros de la que estirpe de Israel. Y me llama la atención la invitación que nos está haciendo Dios es ¿a qué? A que le bendigamos. Pero no sé usted cómo se considera, amigo, mi amado hermano que está aquí. ¿Usted se considera de qué estirpe? ¿Usted se considera de qué clase? ¿Usted se considera de qué condición social? ¿Sí? Dios dice que usted es de una condición social más grande que cualquier condición social. Usted de una condición espiritual. Y esa condición espiritual, este salmo la denomina como estirpe de Israel. Y estirpe de Israel es lo más selecto de una generación. ¿Sabía usted que era lo más selecto de una generación? ¿Sabía usted que es estirpe de Israel? Usted cuando le nombran los reyes, ¿sabes que este es estirpe de la casa del rey tal? Que todavía los hay, ¿cierto? Todavía hay reyes como tal. Pero eso se sigue viendo, aunque no le ponen el nombre de rey, sino el nombre de presidente. Usted ve que los hijos de los hijos de los hijos de los mismos políticos que nos han gobernado toda la vida, nos siguen gobernando. Sí, esa es la estirpe de ellos. Pero nosotros tenemos una estirpe más poderosa, una estirpe que nos hace que podamos bendecir a Dios en cualquier circunstancia. Una estirpe llena de privilegios. ¿Sabe por qué? Porque tenemos su bendición. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Amén. Amén. Hay que decirlo con convicción. Es para usted.
Y esa estirpe permite que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las dificultades, que a pesar de los sufrimientos, de la enfermedad, del dolor, usted pueda venir y bendecir al Dios de Israel en su congregación. A continuación en el texto vemos cómo Dios somete toda la humanidad bajo sus pies. ¿En razón de qué? Del santuario, de los que vienen acá, de la estirpe de Israel. Y nosotros somos de un linaje especial. Quisieran muchos ricos y muchos de otras estirpes tener la vida, hermano, que nosotros tenemos. Amén. Entonces, ¿cómo no glorificarle? Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios? Y por eso el Salmo continúa en el versículo 32 diciendo: reinos de la tierra, ¿qué? Cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí, dará su voz, poderosa voz. Verso 34, atribuir poder a Dios. ¿Sobre quién? Sobre Israel. Es su magnificencia y su poder está en los cielos. Terrible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. ¿Él da qué? Fuerza y vigor a su pueblo. Hermano, vamos a estar de pie. Vamos a alabar su nombre. Vamos a glorificarle por lo que Él es, por ese Dios fuerte, grande, poderoso. Vamos a glorificarle por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Cierre sus ojos y dígale: gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida, oh Dios. Gracias porque te has glorificado en la enfermedad, en el dolor, en el llanto, en la tristeza, en la amargura, en la soledad, en la orfandad, en la viudez, en la ruina, en la miseria. Pero también gracias por la alegría que nos has dado. Gracias por el gozo, aún en medio del valle del dolor, aún en medio del valle de la muerte, aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en las llamas no he ardido, aún en las grandes inundaciones no me ha negado, ni me ha ahogado, ni me he ahogado. Dele gracias a Dios. Cierre sus ojos y con todo su corazón adórele. Con todas las fuerzas de su ser, glorifíquelo. Dígale cuánto le ama. Exáltele y glorifíquele. No se detenga. Continúa en ese momento delante de ese Dios que acabamos de leer. Preséntese delante de Él en esta mañana, así como usted vino. ¿Qué tal si usted le dice al Señor: me presento delante de ti, Señor, tal y como soy? Me presento delante de ti, Señor, a través de Jesucristo. Y sabemos que tú estás aquí en esta mañana. El Dios al que usted le va a cantar es un Dios vivo, es un Dios que está escuchando no solamente sus palabras, sino su corazón. Y por eso esta canción que vamos a cantar dice: Señor, aquí estoy. Y no solamente dice eso, sino que dice: te entrego todo lo que yo soy. ¿Quién es usted? Entrégale todo al Señor en esta mañana. Entréguele su familia, entréguele todas sus motivaciones, entréguele sus deseos, entréguele todo lo que es usted y dígale: Señor, tómame en esta mañana, toma mi ser, toma, Señor, mi mente. Yo quiero, Señor, ser transformado.
a tu imagen día tras día. Aquí estamos, Señor. Escucha a los que se están presentando delante de ti, te están diciendo: aquí estoy en esta mañana, tómame, tómame, Señor. Dígale: Señor, yo te ofrezco todo lo que soy. Así es, Señor. Dígalo con un corazón sincero en esta mañana. Levantamos nuestras voces delante de ti, te decimos: Señor, toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Por eso dígale nuevamente: aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Dile: Señor, quiero ser un sacrificio quiero ser. Toma nuestro ser, Señor. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Dígale al Señor: porque tú eres mi Dios. Venimos delante de ti, Señor, y nos sentimos. Una ofrenda de amor seré para ti. Levanta tu voz y dile: porque tú eres. Vamos, iglesia, dígale con su voz que Él es digno.
Dice la palabra del Señor: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. En ese momento, ese sumo sacerdote está escuchando su oración, está escuchando su lamento, está escuchando que usted está diciendo: soy débil, Señor. Yo soy débil, yo tengo muchas debilidades en mi vida, pero yo tengo un sumo sacerdote que vivió la misma debilidad sin haber pecado. Y ese sumo sacerdote se compadece de mi debilidad. Sepa delante de quien está que no es un Dios distante, es un Dios que se compadece de usted, pero también Dios quiere que usted lo confiese, que usted confiese su necesidad de Dios. Dígale: Señor, yo necesito de ti. Yo no puedo vivir solo a mi manera, con mis fuerzas. Yo necesito de ti para guiar a mi casa, a mi familia, a mis hijos, para amar a mi esposo, a mi esposa. Yo necesito de ti en la universidad, en el colegio. Yo necesito de ti, Señor. Mira mis debilidades. Yo quiero ser una ofrenda de amor delante de ti, Señor. Delante de ti. Por eso dígale: Señor, porque tú eres mi Dios y eres digno de adoración. Y una ofrenda de amor será para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Y una ofrenda de amor seré para ti, para ti, para ti, Y continuamos en tu presencia, Señor. Tu Espíritu Santo es el que nos está guiando a adorarte. Es ese mismo Espíritu el que nos lleva a adorarte en esta mañana y a decir: Señor, yo quiero darte un río de alabanza y de adoración en esta mañana, porque tú eres digno, porque tú eres un Dios eterno, soberano, todopoderoso, misericordioso. Y por eso en nosotros hay un río de alabanza. Es ese mismo Espíritu que se mueve en adoración. No detenga que el Espíritu Santo esté en ese momento moviéndose en usted y que quiera adorar al Padre. No detenga la obra del Espíritu, déjese guiar por Él. Levante sus manos, arrodíllese, lo que lo guíe el Espíritu de Dios. Pero es un momento de alabanza, es un momento de adoración. Y por eso vamos a decir al Señor todos: hay una fuente en mí que está brotando
está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza, es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. ¿Y por qué no deja que ese río de alabanza en ese momento alabe al Señor? Empiece a alabarlo con sus palabras, exalte su nombre. Vamos a dejar en este tiempo que usted mismo alabe al Señor de ese río de alabanza que hay en usted. Alábelo, exalte su nombre, exalte su carácter, exalte sus atributos, exalte lo que Él ha hecho por usted. Levante su voz en esta mañana y dígale: Señor, yo te exalto. Yo quiero, Señor, que haya un río de alabanza en mí en esta mañana. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre. Tú eres digno de nuestra alabanza, Señor. Bendice su nombre y dile: Señor, hay una fuente en mí. Vamos a decirlo: hay una fuente en mí. Pero dígalo en ese momento, en esta mañana, que está brotando, que está fluyendo, Señor, dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de alabanza.
nuestra adoración. Decía el salmo que leíamos ahorita que en la congregación, en toda congregación haya alabanza, amén. Tenemos mucho de qué alabar y bendecir el nombre del Señor. Por eso vamos a decir que es bueno en gran manera alabar al Señor, es bueno bendecirlo porque es ahí donde vemos al Dios que le estamos cantando, es ahí donde se presenta nuestra fe, cuando recordamos que Él es grande, que grandes son sus obras. Te alabamos, Señor, te exaltamos, vamos con las palmas. Es bueno alabarte, Señor, y cantarte y anunciar por la mañana tus misericordias, Señor. Vamos a decirlo todos a una sola voz. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en su poder. Nos gozamos por eso, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu. Bueno es alabar, vamos, y bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande vamos todos tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, y bueno es alabarte, Señor. Bueno, ¿realmente usted considera que es bueno alabar al Señor? Cuando usted alaba al Señor, y nos enseña David en los Salmos, cuando él alababa al Señor, engrandecía más a Dios que a su misma dificultad. Y cuando engrandecemos el nombre del Señor, cuando lo exaltamos, nuestras dificultades quedan menguadas porque recordamos quién es Él. Por eso es bueno alabar al Señor. Y vamos a terminar con un cántico que es un cántico de compromiso, es un cántico que nos reta como cristianos. Y yo le hago una pregunta: ¿usted le dio lo mejor a Dios esta semana? ¿Usted le dio lo mejor a Dios en el tiempo? ¿Apartó el primer tiempo para el Señor? ¿Usted le da los dones que el Señor le dio, se los da a la congregación, a los que lo rodean? ¿Usted le da lo mejor al Señor? Yo
Yo creo que muchos fallamos en darle lo mejor y a veces le damos lo último. Pero esta canción dice: te daré lo mejor de mí. Y más que una canción, yo quiero que sea una oración suya hacia el Señor. Y le voy a leer esta palabra que dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El Señor nos dice: lo que a mí me importa es su obediencia. Lo que a mí me importa es manifestar, que usted me manifieste su amor por medio de su obediencia todos los días. ¿Y qué tal si cierra sus ojos en ese momento y le pide perdón al Señor por no darle lo mejor de usted? El Señor dio lo mejor de él, que fue a su propio Hijo. El Señor dio su más grande tesoro por unos pecadores. ¿Cómo no nosotros darle lo mejor al Santo, ya que Él nos dio a su propio Hijo? Por eso te pedimos perdón en esta mañana, Señor, porque nosotros no te hemos dado el tiempo en oración, tiempos en devoción, en lectura de tu palabra, porque nos hemos dejado llevar por los afanes, porque a veces te damos lo último y no las primicias del día. Pero te queremos pedir como iglesia en esta mañana que nos ayude, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé un espíritu de compromiso, un espíritu convencido de que tú mereces lo mejor, porque tú nos diste lo mejor a nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora que elevamos esta oración, vamos a cantar esta canción como una oración al Señor. Amén. Vamos con las palmas. Señor, ayúdanos, Señor, a cumplir con esta palabra de darte lo mejor como iglesia. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Diga esto: será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Nuestra obediencia, Señor, lo que tú quieres. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes. Digámosle todos: traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor
será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daremos lo mejor, Señor, y queremos que sea un deseo genuino de nuestro corazón, darte lo mejor en el día a día, darte las primicias. Háblele al Señor en ese momento y dígale: Señor, yo quiero darte lo mejor el día de hoy. No enfocarme por el día de mañana, sino el día de hoy. ¿Cómo puedo darte lo mejor? ¿Cómo puedo honrarte? ¿Cómo puedo, Señor, dar de lo que tú ya me has dado? Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia obediente a tu palabra, porque tú dices: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esa es la manera de mostrarte amor a ti, cuando te obedecemos, Señor, por encima de nosotros mismos, por encima de nuestros deseos. Obedecerte porque tus mandamientos son siempre justos y son lo mejor para nosotros, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a entregarte lo mejor esta semana que se aproxima. Te lo rogamos, Señor, porque Cristo nos dio lo mejor, que fue su vida. Por eso, de esa misma manera, lo que de gracia recibimos, de gracia vamos a darlo. Amén. Dele un aplauso al Señor, porque Él le ha dado a usted todo. Él le ha dado todas las cosas y estamos completos en Él. Amén. Qué bueno es alabar a nuestro Dios. Amén. Quiero invitarte a que vayamos al libro del profeta Isaías, capítulo 55. Y si uno hace un seguimiento al contexto de ese libro, el contexto inmediatamente anterior a este capítulo, y si nos guiamos por los titulitos que son una guía, recuerde que los títulos que hay en la Biblia son una guía, eso los hicieron hombres, no es la palabra de Dios, pero digamos, nos dan una luz de lo que el texto dice. Si usted lee el capítulo 51, usted encuentra que el título de ese capítulo se llama Palabras de Consuelo para Sión. Y ahí el Señor dice que Él ha tomado una decisión, y su decisión es liberar del cautiverio a su pueblo. Esa es la decisión que Él ha tomado. Y el capítulo 52, el título dice: Dios librará del cautiverio a Sión. Y gracias por recordarme que me tenía que quitar la máscara, la máscara del zorro. Gracias. Entonces les decía que finalmente en el capítulo 52 usted encuentra que Dios presenta al libertador de ese cautiverio, pero en el capítulo 53 se mete de lleno, ¿cierto? Y presenta la figura del Señor Jesucristo, todo su padecimiento, todo lo que tuvo que pasar para lograr que esa libertad efectivamente fuera cierta. Y luego nos comienza a decir en el capítulo 54, ¿cómo se titula? El amor eterno de Jehová hacia Israel. Y a mí me parece increíble que Dios nos haya amado, pero no solo que Dios nos haya amado, a mí me conmueve esto, y yo creo que uno tiene que leer la palabra con pasión, ¿cierto? Que te haya amado con amor eterno. Yo no entiendo que me haya amado, y mucho menos entiendo que me haya amado con amor eterno. ¿Usted lo puede entender? Y eso es lo que él expresa la Biblia en ese capítulo 54. Y después en el capítulo 55 nos muestra cómo nos va a expresar ese amor. Estamos en una sociedad que
persigue fundamentalmente ¿qué? El bienestar. Y que nos han puesto en la mente que el bienestar se logra a través de la obtención de recursos económicos. Pero menos mal, esos que piensan así no están aquí en esta mañana, amén. Porque hay mucha gente rica, riquísima, y no tiene ¿qué? Bienestar. O sea que son unos pobres ricos, ¿sí? Pero aquellos que conocemos al Señor, sí podemos decir que conocemos que es bienestar, amén. Y mire, en una sociedad que expresa que el bienestar es a través de la riqueza, mire cómo nos dice el primer versículo del capítulo 55 del libro de Isaías. A todos los que, los sedientos. ¿Qué nos puede producir sed? Desde hace mucho tiempo se viene predicando en la iglesia: cambiemos la escala de valores que la sociedad nos plantea y llevémosla a los valores que la palabra nos presenta. Y dice: a todos los sedientos. ¿Sabe? Tenemos sed de muchas cosas. Hoy en día la sociedad se ha expresado de diferentes maneras en manifestaciones diciendo que tienen sed de ¿qué? De justicia. Háganos justicia, que nos gobiernen hombres justos, que no nos ahoguen con impuestos. Sí, hay un clamor social inmenso e innegable, además sin justificar las acciones vandálicas que manifiestan que la sociedad tiene sed, pero está buscando saciar esa sed en el lugar que equivocado, donde nunca será saciada. Y dice: venid a las aguas. Ahora estábamos cantando, ¿cierto? Hay una fuente en mí. Y eso quiere decir que usted tuvo sed y fue saciado, pero que no solamente fue saciado, sino que ahora brota agua de su interior para que otros sedientos sean saciados. Y los que no tienen ¿qué? Dinero. Los que no tienen dinero. Para calmar nuestra sed, lo que nos está diciendo el texto indirectamente es que el dinero no sirve. Y no solo no sirve, sino que no lo necesitas. Venid, comprad y comed, dice el texto. Ven, y vuelve y lo dice: venid, comprad sin dinero y sin ¿qué? Sin precio, vino y leche. Y dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces ese cambio de valores del que hablábamos ahora, esa transformación que tiene que ocurrir en nuestra mente, está plasmada en ese texto. Y ese texto nos está diciendo a qué le estamos dedicando nuestras vidas. Y es notorio en la iglesia, tristemente. Es notorio porque muchos dejan de venir al culto por otras actividades, buscando el dinero. Muchos dejan de venir a reuniones en búsqueda de ese recurso económico que nunca quitará ¿qué? La sed. Hermano, si usted gana más, eso se vuelve como un saco roto. Usted gasta más. Nunca habrá saciedad. Y dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y hace un llamado y que dice: óiganme atentamente, óiganme. No es ahí donde usted será saciado del bien, no es ahí donde usted será lleno de la delicia de Dios, de lo que necesita el alma. No es ahí.
No es a eso que tanto tiempo le dedicamos, que nos causa cansancio, que nos hace llegar tarde a la casa, levantarnos temprano y que nos roba el tiempo que debemos pasar con aquel que sacia el alma. Y dice el verso 3, haciendo un llamado adicional al que ya había hecho en el verso 2, donde nos decía, oídme atentamente. Ahora te dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y qué, y vivirá vuestra alma. Mano, con sinceridad le digo, y lo vemos en la iglesia, estamos dedicando tiempo a aquello que nos sacia nuestra alma. Estamos dedicando a aquello que nos aleja de la verdadera vida, de la verdadera fuente. Y dice que no solo vivirá el alma, seguimos leyendo en el verso 3, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Y uno dice, ¿y qué será eso? Pero hay un texto que nos da una idea de cuáles son esas misericordias. Vamos al libro que sigue, el del profeta Jeremías. Búsquese el capítulo 32. Búsquese el verso 40 y allí Dios nos dirá cómo es ese pacto. Dice así: y haré con ellos, ¿quiénes son ellos? Los que vienen, los que inclinan su oído, esos que veíamos al comienzo, la estirpe de Israel, ¿cierto? Y haré con ellos pacto, ¿qué? Eterno, así como su amor eterno, ¿cierto? Que no me volveré atrás de hacerles, ¿qué? El bien. ¿Usted qué más necesita? ¿Sí? Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Eso es lo que necesitamos. No apartarnos nunca de Dios. Dice el verso 41, y yo no sé, es otra palabra que toca mi corazón, y dice, y me alegraré con ellos haciéndoles el bien. ¿Tú qué necesitas? ¿Tú qué necesitas? ¿A qué debes dedicarle el tiempo realmente? Hay que romper el esquema que venimos trayendo hasta el momento. Hay que romper el estilo de vida. No le digo que no trabaje, le digo que le dé prioridad a Dios en su vida, que usted pueda sacar tiempo para orar, para buscarlo, que usted le dé la prioridad en su trabajo, que usted sea recto, que usted sea honesto, que no se preste a coimas, que no se preste a la murmuración, que no se preste a la mentira, y que Él siempre sea el primero en donde usted se encuentre. Y dice, y me alegraré con ellos haciéndoles el bien, y los plantaré en esta tierra. ¿En qué? En verdad. Nosotros no podemos ser plantados en otra cosa diferente, sino en esa verdad que es su palabra, que es el Señor Jesucristo. De todo mi corazón y de toda mi alma. Dios está usando una figura de cómo sentimos las personas, para darnos una seguridad y una certeza de lo que Él quiere hacer a aquellos sedientos como yo, que se acercan a su presencia, que inclinan su oído y que quieren buscarlo de todo corazón. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Y eso debe romper nuestros hábitos y costumbres. Y recuerdo la predicación de la pastora el miércoles del tema de la oración, una predicación hermosa. Y debía ser ni siquiera un culto presencial, sino que es virtual. Debería ser ese momento de la oración donde todos los que están aquí deberían estar ahí clamando al Señor. La oración es lo más hermoso
que el hombre tiene. Es algo tan simple que a uno le parece increíble que Dios escuche. Entonces, hermanos, la oración congregacional te invita hoy a que hagas un cambio real y radical en tu vida. Que hoy se corte ese ciclo de costumbres, ese ciclo de acciones que hasta hoy han llevado tu vida, y comiences a darle prioridad a aquel que se la merece. Y esa saciedad que has estado buscando en otro lugar, la encuentres en el lugar correcto. Pastor, quisiera dirigirnos en oración, por favor. Vamos a darle rigor al protocolo, mis hermanos. Buenos días, hermanos. Les voy a invitar para que estemos de pie para este tiempo. Es uno de los momentos más importantes en el culto. Cuando hacemos esta conexión con Dios, este momento para hablar con Él. Y puedes tener la certeza que el Señor se inclina a escucharte. A un corazón contrito y humillado el Señor jamás desprecia. Así que pídele por eso que en esta mañana la palabra del Señor nos ha indicado un cambio real en nosotros. Padre, te adoramos y te bendecimos por regalarnos un domingo más. Qué privilegio tan grande el que tenemos nosotros, tus hijos. Tenemos un día que tu palabra, usted mismo, Señor, con su boca, ha determinado que no es el día nuestro, no es el día del comercio, no es el día de la industria, no es el día del deporte, es el día del Señor. Y para este día nos invitas de manera especial a tu casa, no dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre, y aquí estamos. Y sabemos que también tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está usted. Y esta reunión es en el nombre de Jesús. Así que tú estás aquí y ahora estás atento a lo que cada hermano te pueda decir, a lo que cada hijo tuyo te pueda decir en esta dirección de tomar la decisión, ser determinados en darle un giro de 180 grados a nuestra vida, de ponernos de rostro a usted, para que su rostro ilumine el nuestro, para que podamos ver la luz de su rostro cada día en nosotros. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a tener esa determinación. Depende de nosotros. Usted ha hecho su parte, usted está aquí, nos ha dado su palabra, y si no la entendíamos en esta mañana, la hemos entendido. Dios, usted nos está hablando. Ayuda a cada hermano, y en el nombre de Jesús te pido que crees circunstancias alrededor de nosotros que nos lleven a ser determinados en esta búsqueda, Señor, de lograr con el poder de su Santo Espíritu un cambio en nosotros. Usted nos ha regalado y nos ha enseñado en su palabra que el Espíritu Santo, ese precioso regalo que nos ha dado, es el único que nos puede cambiar, es el único que puede transformar nuestra vida. Usted nos ha enseñado en su santa palabra que ella tiene el poder de cambiar el alma, de convertirla, pero depende de nosotros cuánto nos metamos con su palabra, a estudiarla, Señor, a tener una relación de veras con usted a través de esa palabra, y a tener una relación de veras con el Espíritu Santo a través de la oración. Y eso es lo que en esta mañana te rogamos, que crees circunstancias alrededor de cada uno de nosotros que nos lleven a buscarte, Señor, a separar ese tiempo cada mañana, cada madrugada, antes de irnos al trabajo, a separar ese tiempo para buscar tu rostro, Dios. Ayúdanos, por favor, que esto se convierta en una práctica diaria, como la que tenemos de salir a trabajar, de preparar los alimentos, de hacer el aseo en la casa, que de verdad en cada creyente, Dios, esto se convierta en algo de disciplina. Que seamos disciplinados, porque será la única manera, Señor, en que nuestra vida podrá dar ese giro
y seremos tan determinados cuando esto vivamos. Por eso, ayúdanos, Señor. Usted tiene el poder, la manera de crear esas circunstancias alrededor nuestro que nos lleven a estos propósitos. Se lo rogamos y gracias le damos. Eso pedimos por esta congregación y le agradecemos, porque tengo la certeza, Señor, que usted en cada uno de nosotros moverá esas circunstancias y nos llevará a este propósito. Gracias, mi Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a romper un poquito el hielo, ¿cierto? Y pues bajo las normas de bioseguridad, pues al menos dele un saludito ahí al que está a su lado, dígale hola, bienvenido, rompamos el hielo un poquito, saludémonos, todo bajo la norma de bioseguridad, así sea de lejitos, bendígalo y dígale, qué bueno que estás con nosotros en esta mañana, qué bueno que nos acompañas, amén. Todavía los veo muy tiesos. Si ustedes vieran como ven desde aquí todos tensionados. Hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos, gracias a Dios por cada una de sus vidas. Y qué alegría y qué privilegio tenerlos aquí en esta mañana. Quiero invitarlos a que vamos al libro de Proverbios, capítulo 21. Gracias. Vamos al versículo, si me pasó de página, vamos al versículo 26. Lo tenemos. Proverbios capítulo 21, versículo 26, dice así: hay que en todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Sí? Y quiero destacar algo, y es con el versículo que empezamos. El versículo que empezamos dice: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Si usted ve cómo está ordenado ese proverbio, es como una serie de opuestos, ¿cierto? El que oye la palabra, ¿cierto?, contra el impío, el codicioso contra el que da, ¿sí? Y otra serie de opuestos que nos presenta en cada versículo. Pero ¿sabe qué pasa? Tienen como un común denominador. ¿Y cuál es el común denominador? Que el justo da, ¿cierto? Que el hombre que oye permanece, que el recto ordena sus caminos, ¿cierto? Y que el que da la victoria es Dios. Y que por lo tanto los que han buscado la victoria a su manera, que son los opuestos a los que acabé de destacar, ¿qué les pasa? Finalmente fracasan, ¿cierto? Y entre ellos está el que ¿qué? El que da y no detiene su mano. Es como da y vuelve y da y vuelve y da y no detiene su mano de seguir dando. Pero el mayor privilegio que podemos tener, amigo y hermano, es dar para el Señor. Es dar para la extensión de su obra, para la extensión de su reino. Aquí hemos leído muchos textos y muchos pasajes en relación a este tema. Y cuando lo invitamos a que dé, no es ni siquiera porque haya alguna pretensión económica,
porque esta iglesia la sostiene el Señor Jesucristo, amén. Esta iglesia la sostiene Él con su poder, la mantiene Él, sino que eso lo estamos diciendo por su bien, por su propio bien. Hermano, quien diezma experimenta la protección del devorador, experimenta la bendición de Dios a su favor, y por lo tanto usted es el mayor bendecido cuando separa ese 10% para el Señor. Así que quiero invitarle que usted tome su diezmo, tome su ofrenda en este momento y vamos a ofrecerla en oración al Señor para glorificar y bendecir su nombre. Si necesita un sobre, levante su mano. Los hermanos diáconos, las hermanas diaconisas en este caso, se lo harán llegar. Allí tenemos a Claudia, hermana Marta. Lo harán llegar donde usted esté para que honremos y glorifiquemos juntos el nombre de Dios, y esto hace parte de la alabanza. Aquí también, mi hermana. Gracias. Muy bien, vamos a orar entonces. Quiero pedirle a la hermana Lucy para que oremos por los diezmos, las ofrendas. Tómenlo en su mano. Este sigue siendo un momento de adoración. No lo olvide, por favor. Momento serio, porque estamos entregando a Dios de lo que hacemos cada día en nuestras vidas. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre, por su amor, por su misericordia, por su fidelidad. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad en esta mañana de entregarte a ti los diezmos, las ofrendas, Señor, como decía nuestro hermano, porque es para la extensión de tu reino, Padre Celestial. Papito Dios, que sea usted en el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendiciendo cada hermano, cada hermano, Señor, que propuso en su corazón diezmar, Señor. Sea usted bendiciendo y multiplicándole en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digo es el Hermanos, que el Señor les multiplique abundantemente. Amén. Muy bien, quiero invitarlos a que leamos el Salmo 119. No lo vamos a leer todo. No lo vamos a leer todo, pero sí quiero que sea como el abrebocas para la palabra. A mí siempre me ha llamado la atención porque el Salmo 119 es el más largo de la Biblia, el capítulo más largo. ¿Sabe por qué? Porque es dedicado a la palabra de Dios, y eso quiere y debe decirnos algo. Y quiero simplemente destacar el versículo 9 hasta el 11, y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, y en mi corazón he guardado tus dichos.
para no pecar contra ti. Es la palabra, mi hermano, a través de la cual el Señor nos cambia y nos transforma. Así que vamos a pedirle al pastor Hermídez para que venga aquí, nos dé este banquete en esta mañana y permita que nuestros niños suban a su clase también. Sonido. Vamos a pedirle a los niños que vayan a su clase. Vayan a disfrutar, niños. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Maravilloso Dios, gracias, muchísimas gracias por este momento. Es un momento muy especial. Te pido, Señor, que lo bendigas y que hagas de nosotros vasos capaces de recibir tu palabra, atesorarla y vivirla. Por favor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos. De veras que necesitamos tu ayuda para comprender tu preciosa palabra. Ayúdanos y háblanos, por favor, que podamos salir de aquí, cada uno de nosotros diciendo: el Señor me habló en esta mañana. Vaya más allá, Señor, de lo que se ha preparado y supla la necesidad de palabra que tiene este pueblo. Se lo pedimos, mi Señor, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 9, vamos a leer los primeros 9 versículos de Juan capítulo 9. Dice así la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, o sea, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo acaba de tener un fuerte diálogo con sus enemigos, los fariseos, en el templo. Y la Biblia nos describe, al final del capítulo 8, versículo 59, dice: tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos. Se fue, ¿cierto? Y se fue. Y dice que al pasar, mientras iba caminando, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Eso es lo que la Biblia nos va a decir. Y el Señor realiza uno de los milagros que aparecen en el Evangelio de Juan, y lo realiza en la vida de este hombre que nació ciego, un ciego de nacimiento. Creo que la mayoría de nosotros sabemos que en el Evangelio de Juan se hablan de 7 milagros. Hay quienes dicen que son 8 milagros. Y que esos milagros, según el capítulo 20 de Juan, tienen el propósito de que todo el que lea este Evangelio y vea estos milagros llegue a una conclusión. La conclusión es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y al llegar a esa convicción, dice la Biblia, tenga vida eterna.
El Evangelio de Juan está escrito de tal manera que se puede utilizar para evangelizar. Usted le puede decir a una persona no creyente, lea el Evangelio de Juan. Tal vez no va a entender muy bien el primer capítulo, pero a partir del capítulo 2 y 3 usted va a entender más, porque hay una serie de milagros. Y yo no sé si todos ustedes sepan que en el Evangelio de Juan, que es un evangelio muy especial, tiene características como, por ejemplo, a María nunca se le llama María, siempre se le llama la madre de Jesús o mujer, pero nunca se le llama por el nombre. Y usted va a encontrar que a los milagros en el Evangelio de Juan se les llama señales. Y una señal es un milagro con una enseñanza. El Señor realizó el milagro para dar una enseñanza. Aprovecha el milagro para dejar una gran enseñanza. Por ejemplo, en el capítulo 12 el Señor convierte el agua en vino. Sin tocar el agua, sin tocar las tinajas, sin decir una palabra, solo por su voluntad, de repente las moléculas simples del agua se convierten en moléculas complejas del más delicioso vino. Y ese milagro nos deja la enseñanza de que el Señor es la respuesta a las desilusiones del ser humano. Aquel matrimonio estaba en una desilusión tremenda, se acabó el vino y el Señor hace el milagro. En el capítulo 6, en el capítulo 5 nosotros encontramos que el Señor sana a un cojo, a un paralítico. Y ese milagro o esa señal, como se le llama allí, nos enseña que el Señor es la respuesta a las debilidades del hombre, del ser humano. Somos débiles, pecadores, y por el pecado nos vienen tantas debilidades y cosas como enfermedades. En el capítulo 6, el Señor convierte pocos panes y pocos peces en una gran comida para una multitud de tal vez unas 10,000, 15,000 personas. Era el almuerzo de un chico. Y allí el Señor nos muestra que Él es la respuesta a las necesidades básicas del ser humano. No hay por qué dudar. Y así uno sigue, mis amados hermanos, en el libro de Juan y llega al capítulo 9, y en el capítulo 9 encontramos esta señal de este hombre que nació ciego, dice la Biblia, y el Señor le sana. El ciego de nacimiento es sanado. Este hombre era más que ciego, ¿cierto? Porque era un ciego de nacimiento. Y este hombre ciego de nacimiento nos representa a todos nosotros los seres humanos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el hombre nació ciego y nosotros cuando nacemos ciegos espiritualmente. Todos nosotros, el día que nacimos, que nuestra madre nos dio a luz, ese día se podía declarar simple y llanamente: este nació ciego espiritualmente. Por eso cada uno de nosotros necesitamos convertirnos al Señor. Así que es una señal este milagro y espero que hoy lo podamos entender. Así que la enseñanza de Juan 9 es la siguiente: Jesús es la respuesta a la ceguera espiritual del hombre. Todos nacemos ciegos espiritualmente, y ciegos espiritualmente jamás entraremos al reino de los cielos. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Nicodemo? Si no nacieres de nuevo, si no tienes un nuevo nacimiento, no ese al que naciste ciego, si no tienes un nuevo nacimiento, no podrás ver el reino de los cielos. Nicodemo era un ciego, aunque era maestro en Israel, pero era ciego. Así que ese es nuestro título: Jesús, única respuesta a la ceguera espiritual. No hay otra respuesta. Y quiero que desarrollemos esta enseñanza a base de preguntas, y así vayamos entendiendo el milagro que ocurre aquí. Y la primera pregunta es esta: ¿por qué la pregunta insultante pero tan común? ¿Cuál es la pregunta insultante que hubo en este texto que acabamos de leer? ¿Cuál creen ustedes que es?
Bueno, la pregunta es, los discípulos hacen una pregunta bastante molesta. Versículo 2, le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Cierto? Esa es una pregunta insultante. ¿Por qué, mis amados hermanos? La pregunta nace de una idea que tenían los judíos de antiguo. Creo que nace de ese versículo de Éxodo capítulo 20, que dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Dios viene hablando de la idolatría en ese mandamiento. Y el Señor dice que quien practica la idolatría, Dios visitará ese pecado en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos y en sus tataranietos, dice hasta la cuarta generación. Y ellos parece que malentendieron esto. Y había la idea que el hijo llevaba el pecado de su padre. Entonces los discípulos, sin respetar al ciego, sin tener consideración del ciego, hacen esta pregunta. Y digo que sin respetarlo porque el hombre era ciego, no era sordo. ¿Sí me entienden? Y ellos están preguntando delante de él: Maestro, ¿quién pecó? Para que este hombre haya nacido ciego, alguien tuvo que pecar. ¿Fue este o fueron sus padres? Y la pregunta es insultante, ofensiva, pero también tonta. ¿Cómo podía el hombre pecar antes de nacer? ¿Cierto? Porque él nació ciego. Entonces lo que están pensando es que el hombre nació ciego porque sus padres vivían en pecado. Y ahora nadie, mis amados hermanos, carga con los pecados del otro. Cada quien responderá ante Dios por sus propios pecados, nada más. Pero la verdad es que un bebé sí puede nacer ciego por el pecado de sus padres. De hecho, hoy hay bebés que nacen ciegos. Está comprobado que si unos padres padecen enfermedades venéreas y terminan embarazados, el bebé puede nacer ciego. Y hay bebés que han nacido ciegos, pero ese no es el pecado. Esa es la consecuencia de ese pecado. Y por lo tanto el bebé, por consecuencia al problema de sus padres, el bebé puede nacer ciego. Sin embargo, este no es el caso. No es el caso de este ciego de nacimiento. Él no nació ciego porque los padres hubieran pecado o él hubiera pecado. Él nació ciego, dice el texto en el versículo 3. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo que Jesús está diciendo es: este hombre nació ciego para que el poder de Dios se glorificara en su vida. Es como si estuviera determinado que el hombre naciera ciego para que un día Jesús se encontrara con él y le mostrara su poder, le mostrara su amor, le mostrara su favor. Y muchas cosas que nos suceden en la vida tienen ese propósito, solo que nosotros no lo hemos podido entender. Es por eso que el Señor nos dice que seamos agradecidos con todo lo que nos sucede, porque muchas cosas que nos suceden en la vida tienen como propósito Dios bendecirnos a través de ella. Por eso deberíamos ser capaces de decirle al Señor: gracias por esta dificultad, algún propósito maravilloso tendrás con nosotros. Cuando mi esposa era apenas mi novia, vivía todavía en el pueblo, somos del mismo pueblo, y a mi esposa le tocó salir amenazada por los violentos. Ella era rectora de una escuela y le tocó abandonar su trabajo y salir, y su familia también. Y el pueblo quedó como un pueblo fantasma, solo quedó el cura, el pastor y una líder, la líder social, quedaron dentro del pueblo. Lo que nosotros no sabíamos es que años más tarde eso sería la forma que Dios utilizaría para pagar la universidad de nuestra hija. Nuestra hija mayor estudia medicina y todos los semestres son de 15, 16, 17 millones de pesos. Y nosotros no tenemos que sacar un solo peso. Porque hay una línea de crédito del ICETES que no hay que devolver
para negritudes, indígenas y desplazados de la violencia. Y usted lo único que tiene que hacer es demostrar que usted es desplazado de la violencia. Y así está. Todo lo que te sucede en la vida tiene un propósito de Dios. Y en este hombre, aunque era haber nacido siendo ciego y vivir muchos años siendo ciego, tenían el propósito de que un día él fuera objeto de la manifestación directa en su vida del poder de Dios. Pero ahí estaba la pregunta insultante de los discípulos: ¿quién pecó? ¿Pecó él? Él debió haber hecho alguna cosa muy mala, o sus padres debieron haber hecho algo muy malo para que su hijo les haya nacido ciego. Y yo no sé si usted ha escuchado gente hablando así, pero uno escucha mucha gente hablar así, y eso es juzgar. Juzgar. No juzgue a nadie. Deje de pensar mal del que está mal. No hable mal del que está mal. Es lo que menos necesita esa persona. No haga leña del árbol caído. Ese no es el ejemplo de Jesús. Nunca más vuelva a decir eso. Eso le vino a fulano por sus pecados. Porque entonces lo que a usted le viene es ¿por qué? Porque a todos nos suceden cosas difíciles. Esto lo sabemos. La primera pregunta era esa. La segunda pregunta es: ¿por qué tierra y saliva? ¿Por qué lodo en los ojos? El texto dice que el Señor escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Por qué de esa manera? ¿Cierto? Y hay dos interpretaciones de esto. La primera es que cuando Jesús hace este milagro, inmediatamente nos lleva a pensar en la manera como Dios creó al hombre en el huerto del Edén. Dios creó al hombre y luego lo puso en el huerto del Edén, pero Dios lo formó de la tierra, hizo barro, formó con sus manos, moldeó con sus manos, y después de tomar la tierra, el barro, hacer la figura, la Biblia dice que Dios sopló de su aliento de vida. Dios tiene muchas maneras de soplar, pero uno siempre se imagina que Dios lo hizo con la boca porque es su aliento en la nariz del hombre. Y en ese momento, cuando el aliento de vida entra a la materia, se crea lo que hoy conocemos como el ser humano, un hombre, un ser viviente. Entonces se piensa que como el hombre nació ciego, tal vez nació sin retina, tal vez nació sin córnea, tal vez nació sin iris, tal vez nació sin el centro cerebral de la visión, y que lo que Jesús está haciendo allí es crear aquello con lo que el hombre no nació. ¿Están entendiendo lo que quiero decirles? Como si el Señor estuviera una vez más creando algo que no creó en el hombre para luego manifestar en él su poder en un milagro que Juan llama señal. Y tal vez allí le creó el iris, tal vez le creó allí el centro cerebral de la visión. Por eso es que algunas personas que tienen accidentes y se golpean la cabeza quedan ciegos, porque el centro cerebral se atrofia. Y el iris, que es una parte importante, que es como una pequeña lenteja que se contrae para mirar a la distancia, pero se dilata para mirar de cerca, tal vez no tenía eso. Y ese día el Señor se lo creó, por eso usó barro y usó de su saliva, como en el huerto, su aliento y el barro. Pero es una interpretación. La otra interpretación del texto es que el barro en los ojos de una persona untados con saliva jamás le sanarían los ojos a alguien. Por el contrario, se los empeorarían. Y que el Señor utilizó este método para que quedara claro que el barro y la saliva, que el polvo y la saliva no pueden curar a nadie de nada, que lo que cura es el poder de Dios, que fue el poder de Dios el que lo curó. Pero lo maravilloso es que aquel día
el hombre recibió la vista, pero hay una tercera pregunta, ¿cierto? ¿Por qué lo envió a lavarse al estanque de Siloé? El Señor le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé, y agrega el texto que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Cuándo vio el hombre? Cuando fue al estanque, se lavó en el estanque, y entonces cuando obedece esos dos pasos, el hombre se sana de su ceguera. Se sanó de su ceguera. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo envió a lavarse al estanque de Siloé? Por el significado del nombre Siloé. Siloé significa enviado, lo dice el texto. Ahora, Siloé significa enviado. Y el versículo 4 dice así: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mire que el texto está diciendo: me es necesario hacer las obras del que ¿qué? Del que me envió. O sea que Jesucristo es el ¿qué? Jesucristo es el enviado. ¿Y cómo se llamaba el estanque? Enviado. Aquel estanque era una representación para el ciego de la persona de Jesús. Y lo que el texto nos está enseñando, amados hermanos, es que cuando nos lavamos de nuestra ceguera espiritual en Jesucristo como agua viva, cuando nos lavamos en Dios como agua viva, nuestros ojos empantanados de la ceguera, de la ignorancia, de la maldad que nos han hecho ciegos, solo cuando nos lavamos en el agua viva podemos tener sanidad en la visión espiritual. No hay otra manera. Y vamos a volver a eso. Y vamos a volver a eso con esta cuarta pregunta. Y aquí donde ampliamos nuestro tema, y esto es las dos cosas que siguen son importantísimas. Esta cuarta pregunta y otra parte que voy a tocar, esto quiero que se le quede a usted en la retina. ¿Por qué solo Jesús puede sanar la ceguera espiritual? Mire lo que dice el versículo 32. El hombre que ha sido sanado está siendo interrogado. Y él dice estas palabras: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Mis amados hermanos, desde el principio del mundo hasta este momento, ningún profeta, ningún hombre de Dios había hecho el milagro de sanar a un ciego de nacimiento. El primer milagro de sanidad a un ciego de nacimiento es en toda la historia de la humanidad. Ni Elías, ni Eliseo, ni Moisés, ni el gran Abraham, ninguno de ellos hizo un milagro como este. Ni siquiera Eliseo, que superó en milagros al profeta Elías. Elías hizo 7 grandes milagros. Eliseo hizo 14 milagros. Pero ni aún así ellos sanaron a un ciego de nacimiento. Pero Jesús sí, para enseñarnos, porque acuérdese que son señales, que son milagros con una enseñanza, para enseñarnos entonces que solo Jesús puede sanar al ser humano de la ceguera espiritual. Y tenemos entonces que hacernos esa otra pregunta: ¿qué es la ceguera espiritual? Y para poder responder esta pregunta vamos a remontarnos nuevamente al Génesis, cuando Dios creó al hombre. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. Y quiero que usted destaque 2 detalles en su Biblia, ¿cierto? Lo primero que quiero es que usted subraye la expresión polvo de la tierra. Subraye esa expresión, polvo de la tierra. Y lo segundo que quiero que usted marque en su Biblia, si usted quiere marcar su Biblia, es aliento de vida. Polvo de la tierra y aliento de vida. Y subraye de manera doble la palabra vida. Vida, la palabra vida.
Dios puso en el hombre vida. ¿Y de dónde venía esa vida? De Dios. La vida que Dios puso en aquel barro era su propia vida. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios habitaba en Adán y Eva. Dios moraba dentro de ellos. Dios estaba con ellos como está hoy con nosotros, que habita en nuestro cuerpo, pero también habita en medio de nosotros. Adán y Eva eran templos de Dios, pero además Dios vivía entre ellos dos. Esa es la realidad. Y porque la vida de Dios vivía en ellos, Adán y Eva no eran ciegos espirituales. Adán y Eva no eran ciegos espirituales. Esta gente veía bien espiritualmente, muy bien espiritualmente. Eso dice Génesis capítulo 2. Pero, Génesis capítulo 3, Adán y Eva pecaron. Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del huerto del Edén. Fueron sacados del huerto y la relación con Dios se truncó, se cortó. Dios les había dicho en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Voy a leerlo completo porque es importante. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda que morirás. ¿Y ellos comieron o no comieron? En Génesis 3. ¿Comieron o no comieron? Comieron. Ahora, ¿Adán y Eva murieron? Físicamente no murieron. ¿Sabe cuántos años vivió Adán? 930 años. ¿Pero qué dijo Dios? Que morirían. Entonces, ¿cómo murieron? Murieron espiritualmente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Que la vida de Dios salió de ellos. Ahora eran simples seres humanos, con todos los problemas que tenemos los seres humanos. Ese día la vida de Dios salió de Adán y de Eva, y el día que Dios salió empezaron a volverse corruptos, y el día que la vida salió comenzaron a ser seres muertos espiritualmente. Y lea conmigo lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4. Aquí el Evangelio de Juan, el capítulo 1, viene hablando de Jesús. Dice que en el principio era el verbo, ese verbo era Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Y el verso 4 dice: en él estaba ¿la qué? Y la vida era ¿la qué? La luz de los hombres. Todo el tiempo nos hemos preguntado, cuando Dios creó todo en Génesis 1, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Pero más tarde Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Y siempre nos hemos preguntado: ¿y esa luz de la que Dios habla aquí, qué es? Es la vida que Dios quería darle a los hombres. Esa vida que es la luz, que le permite ver con los ojos espirituales. Y ahora la Biblia nos dice que en Jesús, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús vino a traernos esa vida que cuando llega a nosotros volvemos a ver espiritualmente. No estamos a ciegas. Por eso es que en Juan 8:12 Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y es por eso que aquí en el texto que leímos vuelve a decir que Él es la luz que mientras está en el mundo tiene que hacer la obra de Dios. Mis amados hermanos, Jesús vino a devolverle al hombre lo que perdió Adán en el huerto del Edén. Perdió la vida, y esa vida es la que le da luz a los ojos espirituales del hombre. Entonces, la ceguera espiritual
es la muerte espiritual del hombre, es la ausencia de la vida de Dios en él, la ausencia de esa vida que es luz. Y por eso fue que Jesús le dijo a Nicodemo, si no recuperas esa luz, esa vida que solo es posible naciendo de nuevo, nunca podrás ver el reino de Dios, porque eso es con los ojos espirituales. Esa vida es la luz y es lo único que sana a los hombres de su ceguera espiritual. Jesús lo había anunciado allí en Juan 8:12 que Él era la luz, y en Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y este ciego de nacimiento ya sanado es la señal inequívoca de que Jesús es la única respuesta a esa sanidad de la ceguera espiritual del hombre. No hay otra persona, solo quienes reciben a Jesús, solo quienes reciben a Jesús empiezan a ver espiritualmente. Entonces empiezan a entender lo que dice la palabra, empiezan a entender las cosas de Dios. Antes no entendían absolutamente nada. Y yo tengo una gran preocupación como pastor. Y la gran preocupación que yo tengo como pastor es que muchos de los hermanos en las iglesias no entienden este libro. Si usted se le sanan los ojos espirituales, que es el corazón, el entendimiento, usted comprende este libro. Usted lo entiende, porque es la luz de Dios iluminándole para ver las verdades del reino de los cielos. El que no las entiende es porque no ha nacido de nuevo. Esa vida no ha llegado a él, esa luz no ha llegado a él. Y el gran temor es que haya mucha gente en las iglesias que, claro, vienen a la iglesia y son creyentes y los conocemos como creyentes y son hasta bautizados, pero que todavía no se le han abierto los ojos espirituales. Pero tenemos una gran pregunta, ¿cierto? ¿Por qué solo Jesús puede sanar la ceguera espiritual? Ya la respondimos. Porque solo en Jesús está la vida, que es la luz que necesitan los hombres. La Biblia nos enseña que el enemigo Satanás cegó el entendimiento de los hombres para que no comprendan las cosas de Dios. La ceguera espiritual es la evidencia de que Dios no habita en el hombre. O dicho de manera inversa, si Dios no habita en el hombre, este es un ciego de nacimiento. Es un ciego de nacimiento. Todos aquellos que han invitado a Cristo a sus vidas no están ciegos, pero todos aquellos que no lo han invitado están ciegos espiritualmente. Todos los que lo han invitado sinceramente, entonces tienen la vida que trajo Jesús, y esa vida es la luz que sanará sus ojos espirituales. Cuando una persona no ha recibido a Cristo, escúcheme que esto es importante. Cuando una persona no ha recibido a Cristo, no tiene esa vida que es la luz. Y cuando una persona creyente está muy descuidada en su vida cristiana, también se le apagan, se le cierran, se le enferman los ojos espirituales. Y de la misma manera, como hay tantas enfermedades en la visión, así hay muchas enfermedades en la visión espiritual. Hay gente que sufre de miopía, de astigmatismo, de catarata. Hay gente que sufre de glaucoma, desprendimiento de retina. Hay muchos miopes espiritualmente. Mucha gente que tiene astigmatismo espiritual. No ve bien, logra ver algunas cosas, pero otras no, logra entender poco. Es como cuando uno le empieza a fallar la vista, que uno tiene que como que empezar a alejar la Biblia porque de cerquita no ve. Y yo quiero que en esta mañana
hablemos de una cosa importante relacionada con esto. La ceguera espiritual se reconoce porque hace al hombre un mendigo. En el texto hay varias reacciones. La reacción de los vecinos frente a la sanidad del ciego, los vecinos y los conocidos, la reacción de los padres, la reacción de los fariseos. Y cuando los vecinos reaccionan, una de las cosas que los vecinos van a decir: ¿este no es el que se sentaba y mendigaba? La ceguera de este hombre lo llevó a ser un mendigo, uno que pide limosna. Por favor, ayúdeme para vivir. Porque en aquellos tiempos un ciego no podía trabajar. Hoy muchos ciegos pueden trabajar, pero en aquellos días no. ¿Y de qué vivían? De la mendicidad. Recuerden que esta es una señal. Una señal es un milagro con una enseñanza. Y aquí se nos está enseñando, mis amados hermanos, que mientras seamos ciegos espiritualmente, viviremos como mendigos de las verdaderas riquezas de la vida. Viviremos como mendigos de las verdaderas riquezas de la vida. Siempre mendigando, siempre mendigando. ¿Qué mendiga un ciego espiritualmente? Ojo, mis amados hermanos. Ojo con esto, mis amados hermanos. Allí lo dice el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Pero ahora no está mendigando, porque el Señor no solo le ha abierto los ojos físicos, sino que le está abriendo los ojos espirituales. Y no tenemos tiempo para mostrarles el proceso de cómo este hombre llega a ver completamente a Jesús en lo espiritual. Pero recuerden que este ciego es un símbolo, porque esta es una señal, es un símbolo de todos nosotros. Así nacemos y nos podemos quedar el resto de nuestra vida mendigando, o tomamos la decisión de buscar a aquel que es la luz de los hombres para que habite en nosotros y dejemos de ser mendigos. Nosotros lo decidimos, mis amados hermanos. Hay muchos mendigos por allí. Gente que tiene mucho dinero, pero son mendigos. Gente que tiene muchos bienes, pero es mendigo. Gente que tiene mucho conocimiento, pero es mendigo de la sabiduría. Gente que tiene muchos amantes y compra placer, pero es mendigo del amor. Usted conoce a mucha gente así. Recuerdo lo que un día me dijo un pastor amigo. Me dijo: Hérmides, es increíble que una persona que administra una multinacional venga aquí con su esposa y se sienten allí a hablar de la vida de pareja y parezca un analfabeta absoluto de lo que es llevar una familia, de lo que es la administración correcta del dinero, de lo que es la administración de una vida emocional y sentimental en una mujer y en unos hijos. Pero aquí, mis amados hermanos, está la respuesta. Puede ser el que dirige la multinacional, pero es mendigo de las cosas más importantes de la vida. Puede tener un amplio salario y puede tener muchos bienes materiales porque sus ingresos se lo permiten, pero sigue siendo un mendigo, porque la ceguera espiritual se reconoce en una persona porque lo pone a mendigar las verdaderas riquezas de la vida, las riquezas verdaderas de la vida. Lo pone a mendigar. Hoy hay muchos mendigos por allí creyendo que ven muy bien, y Jesús lo va a expresar al final. Si fueran ciegos no tendrían pecado, pero por cuanto ustedes dicen que ven, el pecado de ustedes permanece en ustedes. Hay muchos ciegos por allí creyendo que ven muy bien. Estos son esas personas que tienen mucho dinero, muchos bienes materiales y hasta mucho conocimiento de este mundo, pero viven mendigando. ¿Cuáles cosas, hermanos? ¿Cuáles cosas las más importantes? Estos son los que creen que son felices. Y la gente cree que son felices, pero viven mendigando la paz aquí y allá, buscando un momento de tranquilidad en su vida. Y si ese es el caso de alguno de nosotros,
que todavía no ha podido hallar la paz para su vida y para su hogar, usted está mendigando lo más importante que el Señor nos vino a traer. Él dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Él no dijo que la enviaría, Él dijo que ya la dejaba. Mis amados hermanos, estos son los que viven rodeados de mucha gente que los asedia, pero mendigan por la compañía de sus hijos y de su esposa. Me contaba un amigo que tenía un carrito viejo y trabajaba en EPM. Tenía un gran puesto en EPM, un gran salario en EPM, y sus amigos ganaban mucho más dinero que él en EPM. Pero este amigo Miguel tenía un carrito viejo estartalado, y él salía con su esposa y su hija todos los fines de semana. Y un día le dijo uno de los gerentes de EPM: Miguel, usted no sabe cómo lo envidio yo. Ni mis hijos ni mi esposa quieren ir conmigo a la finca que tenemos, y siempre me toca ir solo o con otra persona que no debo ir. Y yo lo veo a usted tan feliz con su señora, Miguel, y con su hija, que llegan aquí por usted el viernes en la tarde. Este era un hombre que mendigaba la compañía de sus hijos y de su señora. ¿Y sabe esto es resultado de qué? De ser ciego espiritualmente y no haber visto todo lo que alejó a sus hijos y a su señora de su vida. Hay muchos otros, mis amados hermanos, que son los que pagan por muchos momentos de risas y de carcajadas, un show, evento de humor, pero carecen del gozo verdadero. Y eso se ve en la casa. ¿Sabe quién es usted verdaderamente? Esa persona que cuando regresa del trabajo entra a las puertas de su hogar, ese que la gente ve, ese es usted, no el de allí afuera. Somos capaces de prefabricar estilos de vida de manera momentánea. Estos son los que pueden comprar placer de muchas personas, el sexo, pero mendigan el amor de la casa porque no lo tienen, mendigan el amor de su pareja. Estos son los que tienen casas aquí y allá, penthouse, mansiones, fincas, cabañas, pero no tienen un hogar y lo mendigan porque no tienen un hogar. Pueden tener muchas casas, pero no tienen hogar. El hogar se les ha destruido. Estos son los que tienen el carro último modelo, pero su familia no quiere salir con él o con ella. Son mendigos de las verdaderas riquezas, de la paz, del gozo, de tener un hogar, de tener una familia. La paz está destruida en sus vidas, la alegría está destruida, la familia está destruida. Y tienen que vivir mendigando esto o comprándolo porque no lo tienen. Escuche, con esto vamos a cerrar porque se nos ha ido el tiempo. Apocalipsis 3 describe de manera perfecta a un grupo de personas como esta. ¿Sabe cuál es el problema? Que estas personas eran parte de una iglesia, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea. Y mire lo que el Señor Jesús le dice en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia. Y el Señor dice, todos ustedes, esta iglesia de la Odisea tibia, son ciegos espiritualmente. Y aunque tú digas, la Odisea, que eres rico y que me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, déjame decirte que tú eres un pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Y yo estaba aterrado estudiando esto. ¿Cómo es posible que una iglesia sea ciega espiritualmente? En estos días el pastor Gustavo predicaba un sermón, el pecado del siglo XXI. La pérdida del primer amor. Y yo creo que hay una enfermedad del siglo XXI que no es el coronavirus, que no es el cáncer. Creo que es
la ceguera espiritual. La enfermedad de la iglesia del siglo XXI es la ceguera espiritual. Parecemos como la Odisea. Nos creemos ricos, bendecidos. Nos creemos los mejores, con tremendos conocimientos. Y el Señor tal vez tenga que decirnos, no es verdad. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero tú no sabes que eres, y la descripción, pobre, ciego y desnudo. Y hoy usted tiene que hacerse la pregunta, ¿de verdad Dios me ha sanado los ojos espirituales? ¿Su vida es esa luz en mi vida? ¿O aún me cuesta entender las cosas del Señor? Padre, infinitas gracias por tu gran amor. Gracias por hablarnos y por quedarte con nosotros esta mañana para que te escucháramos. Nos has entregado tu palabra. Ayúdanos a hacer lo mejor con ella. Y gracias por tu bendición. Señor, en tus preciosas manos dejo a mis hermanos para que la bendición tuya, Padre, la de tu Hijo Jesucristo y la del Espíritu Santo esté con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, que tengan una feliz semana.